Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de la lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Vamos a hablar brevemente de la idea que se nos comparte en esta lección 66. Mi función y mi felicidad son una, son la misma cosa. Cumplir mi función, ser la luz del mundo, no es privarme de mi felicidad. Al contrario, es reconocerme en la única felicidad a la cual puedo tener acceso, la única felicidad que está verdaderamente disponible, que está disponible en la verdad. Lógicamente somos felices de verdad cuando no hay ilusiones que nos lo impiden serlo. En las ilusiones podemos imaginar que somos felices, podemos tener momentos de aparente júbilo, de aparente alegría, pero todos sabemos que no son reales si no se mantienen por sí mismos, si no son permanentes. Pues eso es lo que es la felicidad, es un estado de bienestar, de alegría, de júbilo, de gozo, de aceptación, de reconocimiento de esa luz que está en nosotros, y compartirla es nuestra función. Y por eso nuestra función en el mundo es perdonar todo lo que nos impide reconocernos en esa luz. Bueno, aquí se nos dice que no vemos esta conexión. Lógicamente, cuando las ilusiones nos ciegan, no podemos reconocer que nuestra función de ser la luz del mundo, de perdonar cuanto nos impide ser esa luz, y la felicidad son exactamente lo mismo. Y se nos habla aquí también de la batalla del ego contra el Espíritu Santo. El ego ataca al Espíritu Santo, es decir, lo que tú crees ser, la ilusión, lo que no eres verdaderamente, ataca a tu auténtica naturaleza. Y precisamente por eso, como eso no puede darse, esa batalla no es real, no se da en la verdad, porque la verdad no puede ser atacada por la mentira, porque la luz no puede ser combatida por la oscuridad. Justamente por eso, porque no puedes atacar lo que tú verdaderamente eres, exteriorizas ese ataque hacia afuera, hacia tus semejantes, y conviertes de esa manera todas las situaciones que se dan en tu vida cotidiana, ya estés despierto o ya estés dormido, porque verdaderamente estar despierto en el mundo, en un mundo sin Dios, es estar dormido. En todas esas situaciones, como os comentaba, de tu vida cotidiana, lo que se da es un aprendizaje permanente que te lleva a la conciencia de que no eres lo que crees ser, de que no eres lo que crees ser, y que por lo tanto no te aporta absolutamente nada el identificarte con esa realidad ilusoria. Bueno, de esto hemos hablado ya en muchas ocasiones, ¿no? El mundo está lleno de herramientas, de útiles, de objetos neutros, y por lo tanto están ahí para que sirvan al servidor, para que sirvan a aquel que se reconoce en la luz. Y por lo tanto, como hace el sol, comparte esa luz con todos y con todas, sin excepción. Entonces, en este mundo pues hay, como os comentaba, infinidad de herramientas, empezando por el propio cuerpo físico. Todas ellas están a disposición del servidor, todas ellas manifiestan aquello en lo que debemos sanar. Por eso el cuerpo tiene síntomas de enfermedad cuando se produce un error en nuestra mente, cuando en nuestra mente hay algo que debemos sanar. El cuerpo, amorosa y bondadosamente, nos informa de aquello que debe ser corregido en nuestra mente. Esto hay personas que dicen que es mezclar las ilusiones
con la verdad, ¿no? Como si las ilusiones y la verdad pudieran mezclarse. Solamente se da esa aparente mezcolanza en la mente del ego, en la mente aprendida e ilusoria y transitoria del ego. Las ilusiones y la verdad no pueden compincharse para dar lugar a una realidad ilusoria. Justamente aquellas personas que pretenden negar la ilusión son las que se relajan y buscan en un estado de quietud permanente una iluminación aislante de esa realidad de la cual quiere separarse, y por lo tanto lo que están haciendo inconscientemente es sustraerse a sus situaciones cotidianas, que son las que les proveen de un aprendizaje que les permite que justamente se produzca esa iluminación que ellos de manera aislada pretenden buscar. Justamente inconscientemente hacen como algo verdadero el abanico de ilusiones que nos provee de esos aprendizajes. Lo convierten en algo verdadero, porque justamente al negarlo, al huir de ello, al querernos apartar de esas situaciones, estamos dando noticia de que tienen visos de realidad para nosotros, porque si no, no pretenderíamos aislarnos de ella, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos reconozcamos en nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad del personaje, porque si no lo hacemos, lógicamente no podemos tomar conciencia de la invulnerabilidad de lo que verdaderamente somos. Si hemos ya construido una armadura para caminar por el mundo, para aislarnos de supuestas amenazas, pues lógicamente tenemos que reconocer que estamos caminando dentro de esa armadura, aunque sea de manera ilusoria, caminamos dentro de esa armadura, y que esa armadura nos provee de seguridad, de felicidad, de alegría, de tranquilidad, pero todo eso no es real. Todo eso está bajo la premisa de la separación, es decir, todo eso expresa debilidad. Si nos ponemos una armadura para caminar por el mundo, es que nos interpretamos a nosotros mismos como seres débiles, vulnerables, y esa es la vulnerabilidad que tenemos que reconocer. Esa es la vulnerabilidad que tenemos que reconocer, porque reconociendo esta vulnerabilidad, lógicamente ya manifestamos intención de reconocernos en esa invulnerabilidad, que no precisa de armadura, de separaciones, de búnkeres, de justificaciones, de excusas, de mantener permanentemente una actitud de oposición con todo lo que interactuamos en nuestra vida, porque ya de nosotros de manera natural emana una actitud de integración con todo y con todos, porque con todo y con todos reconocemos la unidad de todo lo creado, porque ya vemos la verdad en todo. Por lo tanto, no vemos las ilusiones, que son meramente apariencia, vemos más allá de ello. No dejamos de ver las ilusiones porque queramos dejar de verlas. Estamos en un tiempo en el que ahora se trata de seguir en el mundo, de seguir en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en tu familia. No se trata de aislarte de ellos. Se trata de que tú te capacites a ti mismo para compartir esa luz que reconoces en ti plenamente, y que incondicionalmente y gozosamente la compartas con todos y con todas,
en las formas que sean precisos. No hace falta que utilices un lenguaje que choque a aquellos con los cuales te encuentras en tu vida cotidiana. Ya lo decía incluso los evangelios, ¿no? Lo decía San Pablo, ¿no? Que no provocáramos, ¿no? Que no provocáramos a nuestros semejantes, ¿no? En el sentido de hablarles de temas o de hacerlos en una forma que chocaría, que indignaría, que les haría tomar una actitud de oposición, como os comento, y que no serviría de mucho, ¿no? O de nada. Serviría de algo porque verdaderamente el propósito de todo es proveerte de una ganancia. Pero en este sentido tú inconscientemente estarías manifestando esa misma actitud de oposición, porque cuando ves actitud de oposición en tus semejantes es que tú inconscientemente la estás manifestando hacia ellos, es decir, la estás manifestando hacia ti mismo, la estás manifestando hacia ti mismo. Porque cualquier ataque es un ataque siempre hacia sí mismo, cualquier duda es una duda siempre sobre sí mismo. Entonces esta es la importancia de aprender las formas que las personas pueden comprender, pueden hacer que ellos se estimulen, pueden hacer que ellos vean realmente que hay otra manera de hacer las cosas. Como decía el propio Bill Tedford y Helen Chapman, hay otra manera de que se dé esta realidad que nos confronta, y por lo tanto expresando esa voluntad de que esa otra manera se dé, ya estamos abriéndonos a esa posibilidad. Bueno, esto de hablar lenguas es algo que también se habla en la Biblia, ¿no? Eso de hablar lenguas no es hablar muchos idiomas, hablar francés, turco, chino, ruso. Hablar lenguas es saber comunicarte con todas las personas independientemente de su situación social, de su situación familiar, independientemente de sus circunstancias personales, independientemente de las circunstancias del grupo, de la etnia, de la religión en las cuales se manifiesta su vida. Esto es saber lengua, saber dirigirte a todos y a todas sin que estas personas de manera por propia inercia tengan ante ti una actitud de oposición, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando vemos a una persona extraña a las situaciones en las que nos desenvolvemos, ¿no? Este se cree que sabe más que nosotros. Aquí viene un iluminado que viene aquí a aportarnos. Entonces esas personas lógicamente tienen esa actitud de oposición, ¿no? Porque aquí somos todos iguales, aquí somos todos exactamente iguales, y en tus semejantes ves aquello que gozosamente te aceptas en ti mismo, o ellos de manera amorosa y bondadosa, como lo hacía el cuerpo, tal como os indicaba al principio del vídeo, de manera amorosa y bondadosa ellos te reflejan ese lado de ti, esa zona oscura de ti que no te has reconocido aún y que debe ser sanada, que debe ser corregida. Esto también se da, como hablábamos en algún vídeo anterior, en el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? ¿Qué es ese estado de estar como en una nube porque hay una persona de la cual nos hemos quedado prendado? Bueno, pues la persona de la cual nos enamoramos nos manifiesta esa parte no reconocida de nosotros, ante la cual ya hemos expresado voluntad de reconocer. Entonces lo vemos afuera en esa persona. Por eso verdaderamente nunca nos enamoramos de nada ajeno a nosotros. Nos enamoramos de algo que hay en nosotros, pero que aún no hemos reconocido, pero queremos reconocer y vamos a trabajar por ello. Y por eso nos enamoramos. Porque todas las relaciones que tienes en el mundo manifiestan esa relación que Dios tiene eternamente contigo. Y la bondad, el amor, la aceptación, la independencia, la integridad
con la que tú vivas esa relación que Dios tiene contigo, de manera natural se exterioriza en todas tus relaciones. Y de manera natural todos los inconvenientes, todos los peros, todas las excusas que le pongas al mismo Dios en esa relación se exteriorizan, se manifiestan en tus relaciones cotidianas. Mi única función es perdonar, porque soy la luz del mundo, y esta función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Dios me da únicamente felicidad. Si Dios diera otra cosa, pues lógicamente es que esa otra cosa sería propia de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, es una blasfemia pensar que Dios puede conceder algo que no es propio de su naturaleza, que no es felicidad. Pensar que Dios da sufrimiento, dolor, angustia. Pensar que Dios castiga. Si Dios castigara, sería consciente de aquello que debe castigar. Por lo tanto, aquello que debe castigar sería también parte de su naturaleza. Justamente por eso se nos dice en este curso de milagros que el pecado es una ilusión. No porque excusemos a los que yerran, no porque excusemos a los que hacen mal. Al contrario, justamente buscamos un camino que permita que eso no acontezca nunca más. Como dicen en Galicia, nunca más. Bueno, pues esta es la intención, que aquellos que lógicamente tienen fe plena en el pecado y por lo tanto en el castigo y por lo tanto se satisfacen, se congratulan cuando sus hermanos y hermanas son castigadas y castigados, lo cual obviamente no es muy amoroso, lo cual obviamente no es muy bondadoso, lo cual obviamente no puede ser lo propio de un Dios de amor que nos crea en la eternidad compartiendo su naturaleza, compartiendo todo lo que es propio de su naturaleza. El amor, la alegría, la bondad, la belleza, la felicidad. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Se nos invita a reflexionar sobre esta secuencia. Incluso si no aceptamos la conclusión que de ella se deriva. Solo si los dos primeros pensamientos son erróneos podría ser falsa la conclusión. Vamos a reflexionar, por lo tanto, por un momento sobre estas premisas en tanto que hacemos nuestra práctica del día. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto desde luego podría ser falso, podríamos ponerlo en entredicho, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es, como os comentaba anteriormente. Para decir que Dios no nos da únicamente felicidad, debemos considerar, y de hecho lo grabamos en nuestro subconsciente cuando así lo hacemos, que algo hay en Dios que no es felicidad. Justamente por eso excusamos el mal, ¿no? Excusamos el ataque, porque creemos que en la naturaleza de Dios hay algo que no es felicidad. Y por lo tanto en la naturaleza de su obra, que somos nosotros, ya vivimos conforme a esa premisa, conforme a que somos la obra de algo en lo cual no todo es felicidad y por lo tanto en nosotros no todo es igualmente felicidad. Ya bajo esta premisa, pues lógicamente necesitamos contrastar lo que no es felicidad. Y por eso, como dicen algunas incluso religiones, filosofías, para ser feliz tienes que valorar momentos de sufrimiento. Para sentirte alegre, solamente valoras tu alegría cuando en otros momentos no estás alegre. Eso es la dualidad. Eso es la blasfemia de no reconocer a Dios como todo gracia, como todo bondad, como todo alegría, como todo felicidad. Por lo tanto, ese punto de vista no puede estar conforme con la verdad de reconocer a Dios en su verdad, en la verdad de ser todo alegría, ser todo bondad, ser todo felicidad. Y esta es la conclusión, lógicamente, de la que se nos hablaba al principio,
esta es la conexión que no aceptamos en el mundo, una vez que hemos sido cegados por las ilusiones, ¿no? Porque en el mundo se cree en el ataque, se tiene fe en el ataque. Se tiene fe en el ataque porque se tiene fe en la culpa. Se tiene fe en la culpa porque hemos permitido que el miedo sea aquello que condicione nuestras emociones. Al tener fe en la culpa, pues lógicamente nos vemos necesitados a culpabilizar a nuestros semejantes para intentar liberarnos de esa culpa. Queremos señalar a los demás. Alguien tiene que ser culpable. De la misma manera que un momento tiene que ser no feliz para valorar el momento feliz. Eso que se da en el tiempo y se da en el espacio, en el concepto de la culpa. Tenemos que ver culpabilidad afuera mientras que nos sintamos culpables, aunque no lo reconozcamos conscientemente. Al culpabilizar a nuestros semejantes nos imaginamos que ya somos inocentes, pero verdaderamente lo que hemos hecho es guardar en nuestros semejantes la idea de la culpa, guardarla para nosotros, y ahí sigue en nosotros, y por eso vuelve a aparecer. Por eso la fe en el pecado, esto es a lo que lleva. La fe en el pecado es consecuencia de la fe en la culpa. La fe en el pecado nos condiciona a querer ver pecado permanentemente en nuestros semejantes, porque esa es la forma de sentirnos ajenos a ese pecado, cuando verdaderamente lo que estamos haciendo es arraigar aún más esa fe en el pecado, que como veis, pecado y culpa vienen a ser lo mismo. Lo que hacemos es arraigar aún más en nosotros esa fe en el pecado, a través de esas culpabilizaciones que permanentemente hacemos contra nuestros semejantes, que verdaderamente es contra nosotros mismos, porque todo ataque es un ataque a sí mismo, toda duda es una duda sobre sí mismo. Bueno, se nos decía que esto podría ser falso que Dios me da únicamente felicidad. Pero para que lo fuera, teníamos que interpretar a Dios como... Teníamos que interpretar que hay algo que no es felicidad, que es propio de la naturaleza de Dios. El amor no puede dispensar maldad. El amor es incondicional. El amor no tiene expectativas. Lo que no es felicidad es maldad. Aquello que no es felicidad es maldad. Y la maldad, por lo tanto, no es propia del amor. El falso amor del mundo, que se da bajo la premisa de la carencia, es una idea, es una manera de seducir, de engañar a nuestros semejantes para que nos provean de ese amor que no hemos reconocido plena, incondicional y abundantemente en nosotros. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Ataque, infelicidad, tristeza, dolor, culpa, miedo, todo eso no es propio de la divinidad. Por lo tanto, no puede emanar de la divinidad todo ello. Porque si emanara es que sería propio de ello. Porque si emanara es que entonces este mundo, donde hay ataque, donde hay dolor, donde hay miseria, donde hay guerra, todos esos elementos serían permanentemente verdad en el mundo, y por lo tanto sería absurdo querer privar al mundo de lo que es propio de él, porque Dios mismo lo ha hecho así. Entonces Dios sería algo que alberga la perversidad, la maldad. Lógicamente, al tener esa idea inconsciente en nosotros, lo que hacemos es grabarla en nuestro subconsciente, y esa idea que queda en nosotros nos condiciona en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras percepciones, en todas las situaciones que se nos dan en la vida. Por eso solamente se trasciende
Esas ilusiones solamente se trasciende ese condicionante que queda en nuestro subconsciente si consideramos a Dios, consideramos a aquel que nos crea en la eternidad como todo amor, como todo bondad, como todo belleza, como todo amor incondicional, como todo felicidad. De esa manera ya estamos permitiendo que la incondicionalidad nos condicione, en lugar de hacerlo esa dualidad que precisa de contrastar, que precisa de enfocarse en lo opuesto para darle viso de realidad a aquello que se está contrastando con eso de lo cual es su opuesto. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Si Dios te da algo que no sea únicamente felicidad, es que la maldad sería propio de la naturaleza de Dios, lo cual obviamente es una blasfemia absurda. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado, y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. Si no aceptas la primera premisa, Dios me da únicamente felicidad, esa es la versión, la interpretación, la percepción que tenemos de Dios, independientemente de que nos lo reconozcamos conscientemente o de que no lo hagamos. Esa es la versión inconsciente que tenemos de Dios, de que Dios es malvado. Una vez que inconscientemente pensamos que Dios es malvado, lógicamente necesitamos crear un Dios malvado que llamamos diablo, que llamamos demonio, que llamamos Belcebú, como sea, para intentar sustraer esa maldad que atribuimos a Dios para otorgársela a un ser ajeno a Dios. Eso es otra dualidad, ilusoria como todas las dualidades. Hay otros motivos por los cuales creemos se cree en el diablo, porque es la manera de responsabilizar a una entidad ajena de los errores que yo cometo. Si yo creo en el diablo, que me tienta, que me provoca, que me lleva por malos caminos, pues lógicamente yo me estoy a mí mismo diciéndome que no soy responsable de mis errores, que el responsable es un ser perverso ajeno a mí. Con lo cual yo inconscientemente me estoy condicionando a mí mismo a no corregir esos errores. Por eso es la importancia de la responsabilidad. Nos responsabilizamos de todo en nosotros, porque de esa forma se nos da una progresión en lo que queramos progresar. Y esto es válido en todas las situaciones. Esto es válido sea como sea que te interpretes. Tú eres responsable de toda tu realidad. En la medida en la que te desresponsabilizas, te estás condenando a repetirte una y otra vez en aquello que te causa desasosiego. Porque ya tú no estás aceptando en ti la clave para dar esa corrección, para dar esa progresión, para dar esa sanación. Si no la estás reconociendo en ti, si no estás reconociendo en ti esa responsabilidad, todo se repite una y otra vez como en un círculo vicioso, y por eso las personas tienen experiencias parecidas una y otra vez. Experiencias dolorosas se repiten una y otra vez porque piensan que el hecho de que no se repitan depende de algo ajeno a sí mismo. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos hablado de que en tu mente solamente se dan dos partes, la ilusoria del ego y la verdadera de Dios. Una de ellas es la morada del ego y la otra la del Espíritu Santo. Una de ellas la gobierna el ego, la ilusión del ego, y otra la gobierna el Espíritu Santo, aquello que es
y otra es la morada del Espíritu Santo, aquello que es espíritu, aquello que es santidad, aquello que es verdad en ti, aquello que manifiesta esa felicidad, que es lo mismo que tu función de ser la luz del mundo. Solo puedes escoger entre estos dos guías, no puedes escogerlos a los dos. Si los escoges a los dos, pues vives en una realidad de confusión en la cual todos tus deseos confusos, que no son reconocidos por ti en su confusión, pero que son confusos puesto que estás permitiendo que dos guías te condicionen, todos tus deseos confusos dan resultados confusos. Es decir, no tienes satisfacción alguna. De la misma manera que no puedes ir para dos sentidos en dos direcciones distintas, no puedes ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, porque si pudieras hacerlo te romperías en dos, ¿no? El cuerpo se rompería en dos y por lo tanto moriría. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Inconscientemente queremos ir en dos direcciones distintas y por lo tanto lo que estamos haciendo es estar quietos, porque no podemos ir a un lado ni a otro, y nos quejamos de que no, de que nuestras ambiciones, de que nuestros deseos mundanos no tienen resultado positivo. Pero ¿cómo van a tenerlo si tú tienes deseos contradictorios? Tú quieres ir a un lado y a otro al mismo tiempo. Lo que haces es estar quieto hasta que aprendas que solo puedes ir en una dirección, que solamente puedes permitir que el ego gobierne plenamente tu vida, que eso es estar poseído hasta la autodestrucción. Pero es verdad que esto puede dar lugar, por ejemplo, a la magia negra, ¿no? Uno puede condicionarse, uno puede construirse una armadura tan perfecta de combate contra el mundo que la viva con toda intensidad y que le dé una seguridad que aparentemente es permanente, una felicidad que aparentemente es permanente, porque él se lo cree. Eso es estar tomado plenamente por la ilusión del ego, y eso gracias a la magia negra pues se puede dar. Pero las personas que elijan ese camino están destinadas a dejarlo, como no puede ser de otra manera. Están destinadas a dejarlo y lo harán después de mucho sufrimiento, porque llegará un momento en el que todo se les venga abajo. Esa armadura tan perfecta se les venga abajo y entonces estarán desnudos ante todo el sufrimiento que ellos han imaginado. Y ya esa armadura no estará ahí para protegerles, porque nunca lo ha estado verdaderamente. Entonces puede que se les dé mucho sufrimiento antes de volver a esa otra opción, a esa otra alternativa, que es la elección de la verdad, que es la elección del Espíritu Santo. Solamente puedes escoger entre estos dos guías y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Por lo tanto, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien ha sido el ego que tú inventaste para reemplazar a Dios. O bien es un regalo de Dios, o bien es un regalo del ego. Mas ¿qué regalo puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión? Los regalos del ego son regalos ilusorios, conforme a su naturaleza. El ego es ilusión. Los regalos del ego son ilusiones. Dios es verdad. Los regalos de Dios son verdad. Lo vemos en el gozo, lo vemos en la alegría permanente, lo vemos en la incondicionalidad con la que emprendemos ese camino que nos lleva a reconocernos, a aceptarnos en la verdad. Vemos que esos regalos de Dios se mantienen por sí mismos.
no se excusan en algo ajeno, no se apuntalan con lo ajeno, no necesitan de un contrario, se mantienen por sí mismos. Y eso es lo que nos da noticia, como nos da noticia nuestro propio gozo, nuestra propia felicidad, de que vamos por el camino que nos conviene. Bueno, pues esta es mi reflexión personal sobre esta lección, que es una lección con mucha enjundia, con mucho contenido, que os invito a que leáis y a que hagáis este ejercicio tan importante que se nos anima hoy a hacer. Bendiciones para todos, gracias por vuestra atención, feliz día y hasta pronto.